Buenas, profesor y compañeros de clase. Hoy les vamos a exponer sobre la música clásica del año 1600 al 1900. La música barroca es el periodo musical que domina Europa durante todo el siglo XVII y la primera mitad del siguiente. Se considera que nació en Italia y alcanzó su máximo esplendor en Alemania durante el barroco tardío. Es uno de los periodos más ricos, fértiles, creativos y revolucionarios de la historia de la música. En este periodo se desarrollaron nuevas formas y se esperaron grandes avances técnicos tanto en la composición como en el virtuosismo. Así tenemos el cromatismo, la expresividad, el bajo cifrado, el bajo continuo, intensidad, ópera, oratorio, cantata o sonata, tocata, suite, fuga y la sinfonía. El bajo continuo, también llamado bajo cifrado, designa el sistema de acompañamiento ideado a comienzos del periodo del barroco y es además un sistema estenográfico y taquiográfico de estructura musical. Como técnica de composición permitía al compositor trazar tan solo el contorno de la melodía y el bajo cifrado, dejando las voces medias, o sea, el relleno armónico, a la invención del continuista. La ejecución del continuo requiere dos instrumentistas, un instrumento melódico grave como la viola, la gamba, el violonchelo, el contrabajo, el fagot, etc., que ejecuta las notas del bajo, y un instrumento armónico, como el laúd, el clavecín, el órgano, a cargo del continuista, quien desenvuelve improvisadamente las armonías de acuerdo con las cifras del bajo cifrado, en la forma de acordes, arpegios u otras figuraciones, todo ello conforme al estilo y a las necesidades expresivas del texto musical. El sistema tonal fue una evolución desde los últimos maestros de la música medieval hasta su máximo esplendor desde Bach a los últimos compositores tonales del postromanticismo en sus comienzos. Se definió una armonía musical compuesta por 7 asuntos distintos: las notas, los intervalos, los géneros, los sistemas de escala, los tonos, la modulación y la composición de melodías. Barroco temprano. La música en Italia durante los siglos XVI y XVII y principios del XVIII estaba viviendo su apogeo. Además estaba en búsqueda del máximo esplendor artístico, desde lo excelso a lo sublime. El regocijo de los religiosos se disputaba entre lo humano y lo divino en el campo de la batalla que era el barroco. El teatro mundi italiano vivía bajo el precepto de adelectre movere, deleitar y emocionar. La expresatura italiana daba paso a lo que sería el más grande espectáculo de la voz humana, la ópera. El concerto grosso italiano, la orquesta italiana, fueron el prototipo de composición y ejecución a seguir para toda Europa occidental. Los castrati juegan un rol preponderante durante el barroco italiano. Eran el barroco humano, lo hermoso extravagante y a la vez lo grotesco, lo confuso o minierista, o bello o con lo monstruoso, la moral y el decaimiento contra el esplendor supremo de la sociedad de la Italia barroca. Caffarelli, Samesino, Caristini, inmortalizados por una voz que fue trascendida el concepto de perfección, que incluso a algunos llevó a la locura. El violino italiano, una puesta en escena del magisterio barroco, era un vehículo más para el virtuosismo del ejecutante que el compositor, que únicamente indicaba pautas que los intérpretes tomaban con gran libertad. Ejemplos de esta época son los 12 conciertos de Piero Locatelli y el Concerto Grosso de Arcangelo Corelli. Gallen Corelli, 1653-1713, compositor y violinista italiano, uno de los primeros grandes impulsores de la escuela italiana del violín y de la música instrumental en Italia. Fue uno de los creadores de la forma llamada concerto grosso. Compuso también sonatas tanto de cámara como de iglesias. Corelli fue uno de los primeros compositores que aplicó sistemáticamente los procedimientos derivados del sistema tonal. Henry Purcell, 1659-1695, Alex Scarlatti, 1660-1773. Jan Peterson Swilling, 1562-1621. Claudio Monteverdi, 1567-1643. Fue un importantísimo compositor italiano, uno de los primeros en desarrollar los recursos barrocos, los que aplicó extensamente a la ópera, el madrigal y la música religiosa. Dominó tanto los nuevos estilos
de comienzo del siglo XVII, como los más avanzados recursos de la polifonía franco-flamenca. Participó intensamente en el desarrollo de la ópera veneciana. Compuso gran cantidad de música religiosa y más de 250 madrigales. Gran parte de sus óperas se han perdido. Se han conservado solo 3: Orfeo, 1607, El regreso de Ulises y La coronación de Popea, 1624. Monteverdi sobresalió por su libertad creadora en el uso de formas, estilos y texturas antiguas y nuevas, del poder expresivo de la armonía y las disonancias y del poder caracterizador de los instrumentos de la orquesta. Girolamo Frescobaldi, 1583-1643, Heinrich Schütz, 1585-1672. Barroco medio, 1650-1700. Jean-Baptiste Lully, 1632-1687, Dietrich Fuchsjudi, 1637-1707, Johann Pachelbel,